Económica, el Instituto Nacional de Estadísticas acaba de entregar las cifras de empleo del periodo trimestre, diciembre de 2023, febrero de 2024. Dentro de los datos más importantes destaca que la tasa de ocupación llegó a 8,5%, un incremento bajito respecto al mismo periodo del año pasado, que fue 8,4%, la desocupación. Para profundizar en estos números, estamos en contacto con el economista Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Juan, bienvenido a Canal 24 Horas, ¿cómo te va? Hola Andrés, muy buenos días. A ver, Juan, pasemos a revisar diversos puntos porque recientemente estábamos escuchando al ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien hacía un resumen más bien positivo, esperanzador, respecto a ciertas señales que va mostrando el mercado laboral que todos queremos que ojalá se confirmen. ¿Cómo lees de primera este 8,5%? Si lo comparamos con un año atrás, es prácticamente lo mismo, lo que no ocurría en las últimas mediciones. Exactamente. Aquí estamos viendo un mercado laboral que comienza ya a dar indicios claros de mejoría. Uno de ellos es este, ¿cierto? La tasa de desocupación nacional alcanzó al 8,5%, sube una décima respecto al mismo periodo del año anterior, lo que desde el punto de vista estadístico, ¿cierto?, significa virtualmente que se estabilizó. La tasa de desempleo es prácticamente la misma, lo cual es una buena noticia, ¿cierto? Porque el año pasado lo que veíamos era persistentemente que registros donde la tasa de desempleo subía Claro. respecto al año anterior y por lo tanto las alzas terminaron, ¿cierto? Y con esto estaríamos diciendo que se estabiliza, no es que baja la tasa de desempleo, pero se Se estabiliza. mantiene la fiebre En de los alguna manera, ¿no? Claro, eso ya era un primer paso, ¿cierto? Claro. Pero para mí la señal más clara, Andrés, de que se está recuperando el mercado laboral viene desde la creación de empleo asalariado formal en el sector privado. Y ese tipo de empleo aumentó en 147.000 en el último año. Ya. Si nos vamos al reporte del mes pasado, ese empleo estaba aumentando en 99.000, ese tipo de empleo. Entonces, tenemos una aceleración bastante importante, que es bien importante en un solo mes, en la creación de empleo asalariado formal en el sector privado. Y esto está absolutamente alineado con lo que estamos empezando a ver en materia de actividad económica. Estamos partiendo el año 2024, afortunadamente, con un muy buen pie. El IMASEC de enero, ¿cierto? Tuvimos un IMASEC sorpresivo al alza, pero acaban de salir Las cifras ahora industriales que son buenas, sectoriales. exactamente las cifras sectoriales de febrero, ¿cierto? Donde hablamos de crecimiento de la producción industrial cercano al 8%, cifras que no veíamos hace 6 años. Entonces, todo indicaría que el IMASEC de febrero, que lo vamos a conocer el próximo lunes, va a venir bastante mejor que el de enero y por lo tanto se estaría consolidando un buen punto de partida del año 2024 y las cifras de empleo, de generación de empleo asalariado formal en el sector privado, así lo tienden a Claro. Juan, confirmar. Si se afianza ese tipo de empleo es porque efectivamente los empleadores están vislumbrando una situación en cuanto a actividad económica mejor para este año. sí, tú lo reseñabas y quiero profundizar en ello, en el punto de la creación de empleos formales del sector privado, para que la gente que nos está viendo en la casa tenga una mejor dimensión. El último año, de acuerdo al reporte del INE, se generaron 279.000 puestos de trabajo, por lo menos algo inédito de hace un año. Y aquí quiero entrar y tú nos puedes explicar mucho mejor. De estos 279.000, casi 200.000 son formales. Habíamos conversado cuántas veces que esos trabajos formales, los últimos meses, las últimas mediciones, muchos eran del sector público. Ahora, afortunadamente, esos empleos se están generando en el sector privado. ¿Qué significa eso? Exactamente. Aquí ese es otro tipo de empleo que se estabiliza, ¿cierto? El empleo asalariado en el sector público deja de crecer y empieza a dar, entonces aquí empieza a ganar protagonismo en la creación de puestos de trabajo, el empleo asalariado en el sector privado y justamente este hecho que crezca, que se acelere tan fuerte la creación de empleo asalariado formal en el sector privado es una muy buena noticia. De todos los puestos de trabajo que se crean en el último año, el 53% son asalariados formales del sector privado, por lo tanto, nuevamente empieza a liderar ese tipo de empleo, la creación de empleo, lo cual no veíamos desde fines de 2022.
Por eso es que los signos son bastante claros de que estamos empezando a cambiar la tendencia y estamos viendo una mejoría. La parte negativa, sí, del informe, que esto ¿Ya? no lo puedo dejar pasar, es que también el empleo asalariado informal en el sector privado se acelera de manera importante. Y este empleo asalariado informal en el sector privado son personas que trabajan bajo subordinación, que tienen un jefe, cumplen horarios y órdenes, pero el empleador no les paga las cotizaciones de salud o de pensión. Y el asalariado informal en el sector privado aumentó en 76.000 en el último año y se acelera respecto a los 52.000 que arrojaba el reporte del mes pasado. Entonces, sí, es una buena noticia que suba el empleo asalariado formal en el sector privado, pero resulta que también está subiendo el Ya. asalariado informal en el sector privado. Entonces, esto es bien importante porque esto lo que nos dice en definitiva es que la recuperación del mercado laboral sí está ocurriendo, pero también esto es gradual, ¿cierto? O sea, también se siguen creando malos empleos todavía, y eso es porque aún no se afianza, en definitiva, una recuperación económica. Estamos viendo buenas señales, pero no se ha afianzado. Juan, otro elemento importante que lo habíamos mencionado otras veces es que siempre la fuerza de trabajo crecía mucho más que la ocupación. Explícanos bien, ya que no nos ven a través de la pantalla, ¿qué significa que la fuerza de trabajo en 12 meses haya crecido 3,2 y la ocupación prácticamente lo mismo, 3,1? ¿Por qué es importante comparar ambas variables? Claro, porque justamente la tasa de desempleo, ¿cierto? Lo que contrasta es de todas las personas que desean ofrecer sus servicios de trabajo en el mercado laboral, ¿cierto? ¿Qué porcentaje de esas personas logra efectivamente emplearse? ¿Cierto? Entonces, las que no tienen empleo son los desempleados. Entonces, si la fuerza de trabajo está creciendo más que el empleo, entonces eso va a significar que suba la tasa de desempleo. Mientras que se ocurre lo opuesto, si el empleo crece más que la fuerza de trabajo, va a caer la tasa de desempleo. Y justamente como el empleo está creciendo casi al mismo ritmo que la fuerza de trabajo, te fijas, o sea, el aumento de la fuerza de trabajo está logrando prácticamente la totalidad conseguir empleo, entonces por eso es que la tasa de desempleo tiene este aumento de solo una décima, ¿m? Y se empieza a estabilizar, porque ya están empezando a crecer al mismo ritmo, o sea, la creación de puestos de trabajo está comenzando, ¿cierto?, a poder absorber el aumento de personas que se reincorporan, ¿cierto?, al mercado laboral. Sí, Juan, hace instantes en la presentación de la Estrategia Nacional del Litio, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, habló justamente de las cifras de empleo. Y quiero que profundicemos en un punto, porque vemos en nuestra economía que hoy día tenemos, de acuerdo al reporte del INE, 865.300 desocupados. Hay un crecimiento de casi 5%, 4,9% respecto al mismo periodo del año pasado. Pero en las otras mediciones veníamos creciendo a 15%, a 14%, a 10%, y el ministro dijo algo bien claro: esperemos que en la próxima muestra que entregue el INE, la cantidad de desempleados respecto al mismo periodo del año pasado caiga. ¿Tú crees que puede darse esa proyección que hace el ministro de Hacienda de que en 12 meses, por primera vez en mucho tiempo, la cantidad de desocupados sean menos del último reporte respecto a un año atrás? Sí, es lo más probable, considerando, ¿cierto?, las cifras de actividad económica que ahora vamos a conocer de febrero, ¿cierto? O sea, que claramente el primer trimestre va a marcar una diferencia en actividad económica respecto al cuarto trimestre de 2023. Y por lo tanto, la verdad es que es el escenario más seguro. Además, el próximo dato, que sería ya el de enero-marzo, ¿cierto? El año pasado tuvimos una tasa de desempleo bastante alta, de 8,8, por lo tanto, la verdad es que lo más seguro, ¿cierto?, es que efectivamente veamos la primera disminución después de mucho tiempo, ¿cierto? Y eso tiene que ver con esta recuperación gradual, ¿cierto?, del mercado laboral por un mejor desempeño de la actividad económica. Juan, ¿se puede hablar definitivamente, después de todo lo que hemos conversado, las variables que hemos intentado aquí poner arriba de la mesa en la conversación, se puede hablar de que lo peor del desempleo ya pasó, de que aquí viene la recuperación, de que este año va a ser un año de generación de empleo? Sí, lo peor en materia de desempleo efectivamente ya pasó. Tuvimos un pic, ¿cierto?, el año pasado, una tasa de desempleo del 9%. Eso ya no lo debiéramos ver, ¿cierto?, sino que más bien la tasa de desempleo va a ir bajando gradualmente, ¿cierto?, hacia cifras más cercanas al 8%. Ahora es cierto que
Después viene el invierno, ¿cierto? Claro. Y las tasas de desempleo empiezan a subir por un tema estacional, porque se pierden empleos en la agricultura, es temporada baja en algunos rubros, ¿cierto? Como el comercio, en fin. Pero de todas maneras, sí vamos a ver disminuciones en la tasa de desempleo respecto al año pasado, por lo tanto, lo peor ya pasó. Pero de nuevo, ¿cierto? Aquí es importante también decir que esta va a ser una recuperación gradual. No, Ya. no hay que entusiasmarse como que esto va a ser súper rápido, va a ser un proceso acelerado, sino que vamos a ir viendo mejoras paulatinas, ¿cierto? Pero en definitivamente la actividad económica, que era lo más importante, ya efectivamente está mostrando una mejoría respecto a 2023 y por lo tanto ya es claro que este año debiéramos a crecer a cifras en torno al 2 o al 3% en ese rango y por lo tanto eso permite tener un mejor desempeño también en el mercado laboral. Sí, un último punto, Juan, que creo que es importante resaltar. Tú decías, claro, el desempleo tendrá que ir cayendo a cifras cercanas al 8%. Yo recuerdo hace 10, 15 años hablábamos en Chile cuando siempre se hablaba de un desempleo estructural. ¿Cuál es el desempleo mínimo que llega a la economía? Porque siempre hay un porcentaje que definitivamente se mantiene estructural, por eso el concepto. Y siempre iba en torno al 6%. Yo recuerdo, te estoy hablando los años 2000, cercano al 2010. Ese 6% hoy día se va a acercar. Y recuerdo sobre todo conversaciones post pandemia. Recuerdo al exministro Ignacio Briones, muchos decían que ese desempleo estructural lamentablemente va a subir, porque por diversas razones, por cambios en el mercado laboral, por retraso de nuestra economía en ese recambio en el mercado laboral. ¿Tú ves también que ese desempleo estructural ya no va a ser el 6% que tuvimos alguna vez hace 20 años, sino que va a ser más alto, cercano al 7,5%, no sé, al 8%? ¿Tú lo sabes mejor? Sí, no, tasas de desempleo del 6%, la verdad es que es muy difícil. La última vez que vimos eso fue en el año 2013, después de que habíamos crecido, ¿cierto?, por varios años en torno al 6%, 5%, 6%, y la verdad es que la capacidad de crecimiento de Chile, ¿cierto?, se ha reducido significativamente. Hace 10 años atrás, si uno se iba a los reportes del Banco Central o del Ministerio de Hacienda, se estimaba que Chile tenía una capacidad de crecimiento del 5%. Hoy día más bien está cercana al 2%. Por lo tanto, con una reducción tan drástica, ¿cierto?, en la capacidad de crecer, ¿cierto?, de mediano plazo, esto más allá de los ciclos, ¿cierto?, sino que de mediano plazo, es muy difícil que podamos volver a cifras en torno al 6%. Tendríamos que crecer a tasas mucho más altas y lo que estamos hablando ahora es más bien de una recuperación, pero que vamos a seguir creciendo a cifras bajas, en torno al 2, 3%, quizá en el mejor de los casos, pero yo creo que nadie está pensando en que Chile en el corto plazo va a poder crecer al 4 o al 5%, que sería lo que se requeriría crecer, ¿cierto?, para llegar a tasas del 6. Así que lamentablemente esa posibilidad se ve muy, muy lejana. Juan Bravo, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas, siempre, como siempre, tu buena disposición con nuestro canal de noticias. Muchas gracias, buena jornada y buen fin de semana. Encantada, muchas gracias Andrés. Chao, chao. Y